Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Si algo de lo que va a escuchar le interesa, por favor no olvide suscribirse al canal, darnos un like, mantenerse en sintonía, que trataremos nosotros de proveerle del mejor contenido que se pueda discutir en los problemas que en este momento son acuciantes en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema del que probablemente usted tenga vagos recuerdos de la escuela secundaria, las llamadas tierras raras. Para hablar de eso necesitamos meternos un poco con el tema de la tabla periódica de los elementos y Mendeleev. Vamos a los recuerdos antiguos. ¿De qué se trata? Usted puede buscarlos allí. Es una de las líneas que está en la parte inferior y dos elementos, creo que son el 21 y el 39, que están dispersos en la tabla. Son nombres bastante raros, pero ya usted va a entender porque vamos primeramente a definir de qué se trata esto, dónde se encuentran ubicados en Ucrania y por qué hay tanto barajuste con respecto a la posibilidad de ponerle mano a esas reservas de parte de los Estados Unidos, de parte de la Unión Europea. Y además de eso, vamos a discutir entonces lo que serían los planes de cada uno, las ofertas que se están tratando de transar con el gobierno de Ucrania y la posible paz y la posible garantía de una paz duradera para esa región. En principio vamos con las definiciones. Lo primero que hay que saber, se tratan de nombres bastante extraños. No se preocupe si usted no sabe esto, nadie realmente puede recordarlo salvo los profesionales que tienen que lidiar con esta materia. Lo primero que hay que entender es que no se trata de ninguna tierras, son simplemente unos óxidos y en el siglo XVIII, cuando estos óxidos se empezaron a trabajar, se les llamaba tierras. No son realmente así. Entonces, esa es la primera medida. La segunda es que no son tan raros. Es decir, mucho más raro es el oro, mucho más rara es la plata, en el sentido de con cuánta frecuencia o con cuánta cantidad se puede conseguir. El problema es que son depósitos sumamente complejos para poder ser explotados. Un caso paradigmático en este sentido sería el de los suecos. Los suecos descubrieron en un depósito que se llama Per-Heijer, que se supone que tiene unas 1.000.000 de toneladas probables. Ahí se trabaja igual que el crudo, probables y probadas. En este caso son probables, se está discutiendo todavía, pero para llegar a la máxima producción no se tardaría, según los expertos, de menos de 10 años. Es lo que les decimos en cuanto a que no es un material sencillo de explotar los que vamos a nombrar. Si les digo los nombres, como les repetía, es una cosa bastante curiosa. Están allí en la línea para ser abordados donde los puso Mendeleev. Les digo, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio e itrio. Cada uno más extraño que el otro, parecen nombres bastante exóticos de personas, pero en realidad se trata de un material sin el cual la llamada revolución verde no podría ser dada. La transición a unos materiales sostenibles, como les gusta decir a las personas que trabajan en el medio ambiente, no son sostenibles. Estos son materiales que están dentro de muchas de los conectores, transistores, microprocesadores, baterías, en fin. Tienen toda una problemática en sí porque definen esa posible transición que permitiría a la humanidad, si no dejar de lado completamente al gas y al petróleo, por lo menos reducir un poco su dependencia. Eso sería otro tema, pero lo importante es que hay que tener en cuenta que esto nos plantea una nueva geopolítica, la geopolítica de las tierras raras. China, desde los años 90, cuando todavía nadie tenía esta agenda muy clara en el panorama, empezó a acumular no solamente explotaciones propias, sino en otros países en donde empezó a trabajar contratos bilaterales para poder acceder a ellas, del punto tal en que China es hoy el gran monopolio de esa materia y se permite, tanto con las reservas que maneja en compañías en el Congo como en otros países, manipular fuertemente los precios. Ya les voy a dar un poco más de data en ese sentido. Lo importante es decirles que estamos hablando probablemente de lo que sería algo así como el petróleo y el gas en el siglo XX. Eso pueden llegar a ser las tierras raras en el siglo XXI. Entonces, pasando ya al punto que les quiero comentar, tengo varias datas que quiero acá presentarles. Primeramente, yo busqué y he investigado dentro de las fuentes posibles cuáles de estas tierras raras se consiguen en Ucrania. Y ahí entonces entendemos que no están todas, pero sí hay una gran variedad y es una zona que está subexplotada y subexplorada, porque lo que quedan en muchos casos son mayormente trabajos de cuando la Unión Soviética, que se hacían unas exploraciones, pero se supone que puede haber mucho más de todo lo que se dijo en ese momento. Los elementos que están allí serían el escandio. Fíjense, le voy a poner esta lista a ustedes acá para que las podamos discutir. Estos son los que estarían en Ucrania. El escandio dice presencia en
Ucrania tiene reservas confirmadas de acuerdo a las investigaciones financiadas por la Unión Europea y por algunos geólogos. El itrio también está allí. Usos comunes, bueno, en fósforos para pantallas LED, pantallas de televisión, cerámica, superconductores. El lantano, usos comunes, bueno, lentes de cámara, convertidores catalíticos para automóviles, baterías recargables como las de ion litio, etcétera, ¿no? Aditivos de vidrio para claridad óptica. El cerio. Usos comunes para polvo para pulir vidrio y electrones, catalizadores de refinación de petróleo y aditivos de aleaciones para mejorar la resistencia a la corrosión. Praseodimio, nombre particular, se utiliza combinado con otras para aplicaciones de alta resistencia, motores de aviones. Eso lo usan también, por cierto, no es el caso de praseodimio solamente, sino otros, las turbinas esas eólicas con las que se pretende generar energía eólica. El neodimio, imanes potentes en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, discos duros. Como usted puede ver, son elementos de uso cotidiano. Imagínense los discos duros de las computadoras. El samario, usos comunes, imanes para entornos de alta temperatura. El europio, fósforos de pantalla color, televisores, monitores, marcas anti-contrafalsificación en monedas e iluminación fluorescente. Esas son las marcas que llevan el papel moneda, sobre todo. El herbio, también amplificadores de fibra óptica. En fin, hay una cantidad de usos, como les decía, que lleva entonces a tener en cuenta que nuestro mundo, este mundo del siglo XXI, es mucho más dependiente que lo que pudo haber sido el siglo XX en esta materia. China se adelantó en el juego y ha tenido acceso casi a una forma de monopolio tanto en la explotación de su propia zona como la de sus países. Es muy importante tener eso en cuenta. Les decía, como parte de ese llamado Nueva Ruta de la Seda, ellos la llaman Belt and Road Initiative, los chinos han podido acceder a gran parte de las minas de cobalto y, por ejemplo, eso es en el Congo, y también a las minas de níquel en Indonesia. ¿Por qué les digo en particular lo del Congo y del cobalto? Porque ellos lo que han hecho es bajar, como China en ese sentido ha podido manejar los precios, producir a tan bajo costo que realmente casi ningún país puede competir. Y Estados Unidos, que tenía una mina de cobalto, la tuvo que cerrar porque no es lo mismo los costos de producción en un país como los Estados Unidos, donde te tiene que pagar un obrero calificado y una serie de cosas, que en otros países del tercer mundo, en donde la mano de obra es prácticamente un costo añadido mínimo. Eso es importante. Y les decía, aquí tenemos entonces el gran dilema que se está presentando cuando China empieza a monopolizar cada vez más el acceso y la distribución de estas tierras raras. Pie de página, la Unión Europea, por ejemplo, en las últimas décadas, en los últimos años, ha venido importando casi el 90% de todo lo que necesita de parte de China. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Esto es un cuello de botella real. Y el dilema que se presenta a nivel económico es muy interesante porque dice, bueno, la Unión Europea, los Estados Unidos dicen, no queremos que un país monopolice todos estos accesos a recursos. Pero bueno, también el punto es que nadie está dispuesto a pagar un precio mayor para sostener la industria en otros países. De manera que entonces empieza a cerrarse allí un poco ese círculo complejo de una especie de círculo vicioso, por decirlo de una manera. Paso adelante con un punto más con respecto a Ucrania. Les pongo el mapa para que vean ustedes el problema o uno de los problemas que se está presentando ahorita antes de llegar a la discusión política. Si vemos el mapa de Ucrania, usted notará que justamente, fíjense, ahí está. Vemos la cantidad. Aquí hay una serie de minerales que están puestos acá y como usted puede ver, gran parte de los depósitos están colocados justamente en la zona que ha ocupado Rusia. De manera que poco tendrá entonces que decir Ucrania o habrá que negociar la paz en términos en los cuales o Rusia cede territorio o ahí habrá que ver qué es lo que se va a hacer con ese subsuelo que está plagado, está lleno de minerales importantes. Les pongo ese mapa por ese punto. Entonces hay que tener eso muy claro. Otra cosa que es interesante es la siguiente. Fíjense, yo tengo acá una encuesta de los servicios geológicos, disculpen ustedes, de los Estados Unidos del año 2022. Y si ustedes ven allí, dice ranking de países con mayores reservas de tierras raras en el 2022. Bueno, sale China, que no solo tiene las propias, sino las cuales acceden otros países. Sale Vietnam, Brasil, Rusia, India, Australia, Estados Unidos, Groenlandia. Atención con eso, que ese tema va a volver para acá para nuestro análisis. Tanzania, Canadá, Sudáfrica y otros. Fíjense que Ucrania no figura en este radar. Y es que, como les decía, Ucrania está subexplotada y subexplorada. De manera que lo que pueda venir allí
No va a ser a corto plazo, pero puede ser prometedor. Habría un riesgo, por supuesto, en materia de inversión. Entonces son cosas que hay que tenerlas muy en claro respecto a lo que pueda suceder. Un punto ya para cerrar que les quiero mostrar son los puntos que está negociando o los términos que está negociando tanto la Unión Europea como los Estados Unidos para hablar con Ucrania respecto a lo que va a ser el plan de negociación de lo que ellos pretenden. Se los pongo en pantalla, creo que lo tengo por aquí y lo puedo colocar. Un momento. Acá tengo los documentos. Quería colocárselos en pantalla para que los podamos discutir. Fíjense ustedes, estos serían más o menos a grosso modo las condiciones que Estados Unidos le estaría planteando ya al gobierno de Zelensky, al gobierno de Ucrania, para en la eventual situación de una condición de paz, poder entonces pasar a, de alguna forma, resarcir el dinero, así lo ven los norteamericanos, en el caso de Trump, resarcir un poco el dinero que se le ha dado a ese país previo exportación vía compañías mixtas, explotación, perdón, y exploración también, de compañías mixtas para trabajar lo que les decía de las tierras raras. Ahora fíjense ustedes, ya la prensa nos dice que esto se estaría acordando, que Zelensky va a aparecer para firmar estos acuerdos y son los siguientes. No es un planteamiento exhaustivo, por supuesto, faltan muchos detalles, pero esto es lo que podemos extraer en relación de lo que se ha discutido a través de la prensa. Fíjense ustedes, tengo acá condiciones de Estados Unidos para la explotación de minerales estratégicos en Ucrania. Bueno, lo primero, participación en los ingresos por explotación. Hay que entender que acá hay mucha inversión que hacer y conviene a ambas partes empezar a estimular el sector privado para que pueda empezar a explorar mucha de esa zona y a transitar las vías de explotación de todo ello. Recuérdese además que hay que pensar en exploración, explotación, comercialización y transporte. Esto es mucho más sencillo. Por favor, no simplificar el discurso, decir, van allá a quitarle las cosas. Esto hay que hacerlo de muchas maneras. Incluso si no hubiese esta condición de guerra, si no hubiese toda la situación gravísima que estamos viviendo, Ucrania, para poder exportar todo ello tendría que buscar inversiones e inversionistas que pudiesen explotar esto. No es un mercado sencillo. Bueno, les decía, porcentaje de beneficios. Estados Unidos solicita recibir al menos 50% de los ingresos generados. Esto sería más o menos como una especie de ley 50-50 para hablarlo en términos petroleros. Jurisdicción legal. Esto lo he sacado de la prensa. Resolución de disputas se propone cualquier conflicto minero o cualquier situación sería dirimida bajo la jurisdicción de Nueva York y no los tribunales de Ucrania. Eso se lo reservaría a los Estados Unidos. No se sabe si esto se va a aprobar. También garantía de seguridad. Bueno, protección contra agresiones. Ucrania busca garantías de seguridad concreta para defenderse de posibles agresiones futuras, especialmente del caso ruso. Varios analistas lo han visto así, como una especie de cheque de seguridad en todo esto. Sin embargo, todavía no se ha visto un compromiso de parte de los Estados Unidos que vaya a decir, bueno, nosotros vamos a apoyar con esto y esto. De hecho, al contrario, se han descartado las posibilidades de que se incluyan tropas o algún tipo de sustanciación militar allí en la zona de Ucrania. Y cuarto, propiedad y control de inversión. Se habla de crear un fondo de inversión de más o menos 500 mil millones de dólares. Como les decía, esto tiene muchísimo costo y muchísima inversión con alto riesgo, también hay que decirlo. Y luego distribución de ingresos y asistencia militar, que es un poquito parte del punto 3 de las garantías de seguridad. Los europeos tienen sus ideas también, lo que pasa es que no tienen la forma en estos momentos de implementarlas tan claramente. Las exigencias son un poquito más suaves, aparentemente, quizás porque estas no van a llegar a materializarse de una forma tan concreta como las otras, muy probablemente. Y digo acá lo siguiente, las exigencias sacadas, esto es de los discursos que he podido extraer en la prensa, alianza equitativa y beneficios compartidos. La Unión Europea ha ofrecido una asociación que promueve explotación conjunta de recursos minerales. Pero esto es más discurso que realidad, porque habría que buscar los inversionistas que se metan allí también y las compañías. Apoyo a la soberanía y seguridad de Ucrania, respaldo político y militar. Ya se sabe pues que la Unión Europea sigue manifestando su apoyo irrestricto a Ucrania. Dicen incluso que la van a unir a la Unión Europea, la van a hacer miembro antes de que llegue el 2030. No sabemos realmente cómo va a ser eso, porque hemos dicho en otras oportunidades que Ucrania no está sola en esa lista. Hay mucha gente esperando mucho antes que Ucrania y tendrían por lo mismo mayores derechos. Pero bueno, habrá que ver todo eso. Integración europea y asistencia financiera. Bueno, ahí está lo que les decía. La perspectiva de una adhesión a la Unión Europea. Habría que ver. Fondos para la reconstrucción. Bueno, esto sí que es más un saludo a la bandera, porque la Unión Europea
si bien ha comprometido una cantidad de dinero, mucho de ese dinero son préstamos. Ahí hay de todo, hay donaciones, pero también hay préstamos y ahí hay préstamos diversos. Entonces hay que ver, recuerde que todo donación, todo dinero que se da es un contrato y por lo mismo hay que ver la letra pequeña bajo las cuales fue acordada la cesión de dinero o de equipos, que haya sido el caso. Participación en misiones de paz. Europa ha dicho, que eso sí lo ha dicho varias veces y sobre todo Macron lo ha manifestado, que ellos podrían poner misiones de mantenimiento de tropas para sostener la situación con un poco más de seguridad a los fines de sostener o de mantener y de respetar cualquier paz posible. Les he presentado todo el tema de las tierras raras porque me parece sumamente importante, primero que entendamos de qué se trata. No son ninguna tierras, son unos óxidos, son unos minerales muy especiales. Se les llama raros no porque haya poquito. En realidad hay cantidades apreciables en algunos sitios, pero están dispersos y son difíciles de explotar. En ese sentido, les he puesto el caso de los suecos que tienen ya descubierto un yacimiento con unas reservas probables bastante amplias, pero ellos mismos se dan cuenta que hay que invertir mucho dinero para poder sacar algún tipo de rédito en todo esto. A todas estas, los chinos vienen elaborando tratados en esto desde hace tiempo, de los 90, y han logrado una expansión posible muy grande para el mundo. Monopolizan este territorio que cada vez más se vuelve algo vital. Puedo cerrar entonces con las palabras, creo que fue de la señora Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, cuando decía: nosotros tenemos que evitar que nos vayan a pasar con las tierras raras las mismas cosas que nos pasaron con el petróleo en los años 70 y 80. Ustedes recordarán pues las crisis petroleras del 73 y del 79, sobre todo la del 73, que madrugaron a muchos países, en particular en Europa, y los dejaron con el imprevisto de no haber pensado qué podía pasar si los países que eran productores de crudo en ese momento se les ocurría bajar la producción o cerrarla completamente. En este caso, China, que se ha venido manifestando tanto en el aspecto de inundar los mercados al punto de bajar los precios y no eliminar a todo tipo de competencia, como luego entonces hacer como le hicieron a Japón, restringirle el acceso a algunos de los minerales. Entonces aquí hay que estar muy atento, es parte de esta geopolítica del siglo XXI a la cual tenemos que estar prestándole mucha atención. Isidro Hernández quien les habla, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le estimula, por favor, márquelo con la campanita, esté pendiente de nuestros análisis diversos. Aquí estaremos para discutir los temas que están sacudiendo y moviendo nuestro mundo y este convulso mundo justamente que ha empezado en el 2025. Que tengan todos un muy feliz día.